Buenos días, amados hermanos. Damos gracias al Señor por estar una vez más saliendo a través de Radio La Predicadora. Gracias le damos al Señor por este día más que Él nos ha regalado. Gracias al Señor por la salud, por la prosperidad, por todo lo que Él nos brinda cada día. Amén. Gracias le damos al Señor por la salvación de nuestra alma y el perdón de nuestros pecados. Gracias por habernos justificado de nuestros pecados delante del Padre. Amén. Porque ahora, a través de su sangre, podemos acercarnos confiadamente ante el trono de su gracia, sabiendo que recibiremos el oportuno socorro para nuestra vida. Amén, amados hermanos. Gracias le damos al Señor por estar acá con mi esposo. Bueno, nosotros saludamos a todos los hermanos de Radio La Predicadora, a toda la audiencia, a todos los amigos que están escuchando. Saludamos también a los hermanos de nuestra congregación, a los hermanos de los kilómetros, de la Ferrere, de Isidro Casanova. Saludamos a los hermanos de Misiones, al pastor Alonzón, al pastor Richard, al pastor Gamarra. Que el Señor pueda bendecir grandemente la vida de cada uno de nuestros hermanos, amén, y de todos los hermanos que están en todo el mundo, a los hermanos de Patagonia también, que siempre nos están escuchando, nuestro hermano Norman, nuestra hermana Mónica, a la familia de nuestra hermana Rosemary, que también están allí en Patagonia, y a todos los hermanos, amén. Nosotros nos congregamos en la calle José Hernández 384 entre Almeida y Cetino, Isidro Casanova. Estamos los días miércoles y sábado a partir de las 18 horas. Los días domingo a las 10 de la mañana, hermano, bien temprano, medianamente temprano, para que después usted tenga tiempo de compartir con su familia, amén. Gracias le damos al Señor porque podemos salir a través de este medio para poder compartir la palabra del Señor con todos los hermanos, con el fin de despertarlo nada más, a que usted pueda escudriñar las Escrituras, para que usted pueda saber para qué fue llamado a este camino del Evangelio, amén, de nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio de la gracia, el único Evangelio, amén, el Evangelio que Dios le dio al apóstol Pablo y que trata acerca de su Hijo, el Cristo resucitado, amén. Sabemos que Jesús vino a esta tierra para los judíos, pero cuando Él murió, murió por todos los hombres. Amén, amados hermanos, que el Señor bendiga su vida grandemente y que usted pueda levantarse en victoria en este día sobre cada circunstancia que esté pasando, si está pasando por alguna situación de enfermedad, que usted pueda proclamar la palabra del Señor sobre su vida, levantarse en victoria. Si usted está pasando por angustia, usted tiene que saber que la vida del Señor está dentro suyo, que Él le dio su Espíritu Santo para que usted pueda gozarse en lo que dice su palabra, pero usted tiene que conocer la palabra. Si usted no conoce la palabra, usted no va a poder levantarse en victoria, amén. Cuanto más conocemos, más victoria obtenemos. Pero ¿qué tenemos que conocer? El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, aquel que resucitó de entre los muertos. Siempre tratamos de recalcar esto porque Jesús de Nazaret, Él vino para los judíos. Mientras Él caminó sobre la tierra, aquel Jesús que nació en Galilea, Él caminó para los judíos. Cuando aquella mujer que no era judía vino y le pidió un milagro, Él le dijo: mujer, la comida no es sino para los amos. Y ella dice: aún los perrillos lamen de lo que cae de la mesa de sus amos. Y ahí el Señor obró sanidad en su cuerpo por la fe que esta mujer tenía, pero Él vino para bendecir a los judíos, amén. Pero una vez que Él murió, murió por todos los hombres. Y cuando Él resucitó, ahora se nos fue entregado este Evangelio del Jesucristo resucitado, con poder, y que fue declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección de entre los muertos. Amén, amados hermanos, que el Señor pueda despertar su espíritu. Amén. Amén. Que el Señor bendiga a mi amada esposa. Y bueno, hermanos, estamos en un día frío, no tanto frío como estos días pasados, pero hace frío. Amén. Y bueno, mi esposa es muy friolenta. Y bueno, y cuando ella tiene frío, tengo frío yo también. Bueno, hermanos, vamos a hacer una oración y saludamos a la familia
de nuestro hermano Cacho Dépele en el Chaco. El Señor bendiga grandemente a la congregación, Amén. a todos y cada uno de ellos, hermanos. Vamos a hacer una breve oración y vamos a ir a la palabra que tenemos preparado para este día. Señor, te damos las gracias por permitirnos estar nuevamente, Señor, en la presencia tuya para poder, Señor, desarrollar tu palabra. Amén. Gracias, Señor, que tu palabra sea una palabra que edifique. Amén. Seguramente que así será. Amén, Señor. Una palabra, Señor, que establezca a los hermanos en la fe. Señor, que esta palabra, Señor, vaya conformando a cada hermana y hermano, Señor, a tu imagen, a tu semejanza. Gracias, Señor. Y que podamos nosotros manifestar la vida que tú nos has dado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estamos leyendo el capítulo 3 de Tesalonicenses, del libro de Tesalonicenses, capítulo 3. Y estábamos en el versículo 9, habíamos terminado, y hablábamos, ¿no?, sobre el privilegio que es sostener al siervo del Señor, ¿no?, a los pastores, ¿no? Esto es algo que muchos lo ven mal, con malos ojos o mala apreciación, pero sin embargo es bíblico. Muchas veces las congregaciones o las iglesias, por ser mal atendidas, ¿no?, por parte de los pastores, no porque ellos quieren, sino porque ellos tienen que trabajar y tienen que preocuparse y ocuparse por el sostén de su propia vida, dado que tienen familia, tienen hijos y tienen esposa. Entonces la iglesia se ve mal atendida, el siervo del Señor no puede consagrar su vida, ¿no?, en la palabra, en la oración, en la visitación y tantas cosas que se necesita. Por eso, hermanos amados, es un privilegio que la palabra de Dios nos lleve a un pensamiento y a un sentimiento, ¿no?, y a una acción tan poco valorada por los hombres, pero muy, muy valorada por Dios. Vamos a leer del versículo 8 de Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 8 y 9. Le voy a pedir a mi amada esposa si nos puede leer. Esta palabra es una palabra hermosísima, hermano, que si usted la aplica a su vida, si usted la lleva a la vida práctica, usted va a ver las bendiciones que van a venir sobre usted, sobre su hogar, sobre su familia. Aplíquela nada más, solamente la tiene que aplicar porque usted está dando lugar a la fe, a la palabra. Amén. 3, 8 y 9. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor, por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de Dios, de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a nuestra fe? Amén. Pablo también le decía a los filipenses, ¿no?, que ellos estuvieran firmes en el Señor, porque ahí en el 4.1 de Filipenses dice: así que, hermanos míos amados, deseados y gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor amado. ¿Yo? La firmeza es algo que se tiene que buscar en el carácter, ¿no? La firmeza en los pensamientos y en los sentimientos, ¿no? Y es la dirección que uno va llevando, tiene que ser firme, ¿no? Y Pablo miraba mucho esto, que los hermanos sean hermanos firmes, ¿no? Y ahí en el 8 dice, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor, ¿vio? En el Señor. Nosotros y estar firme en el Señor, interpretamos nosotros que se está firme en la dependencia del Señor, que en la confianza que nosotros tenemos que tener en el Señor, tenemos que tener plena confianza en Él, ¿no? Porque sabemos que Él tiene cuidado de nosotros, sabemos que todos nuestros cabellos de la cabeza están contados porque Él tiene cuidado de nosotros, y esa confianza y esa persuasión tenemos que tener en nuestro interior.
Y entonces esta firmeza en el Señor nos lleva a descansar a nosotros. Nos lleva a vivir muchos años porque nuestro corazón ya trabaja de otra forma. Cuando tenemos confianza, cuando estamos seguros de la provisión, de nuestra alimentación, de nuestro sostén, de todo. Entonces descansa. Y Pablo, nosotros vivimos, ¿no? Si vosotros estáis firmes en el Señor. Por eso, ¿no? Nosotros los siervos del Señor, los pastores, los siervos de Dios, ¿no? Tenemos que llevar a los hermanos a conocer al Señor. Fíjese lo que mi esposa me va a leer ahí en Efesios capítulo 1, versículo 17 en adelante, ¿no? Qué importante es que cada uno de nosotros tengamos conocimiento del Señor, ¿no? Lo tenemos que conocer de una manera práctica. Sí, amor. 1:17, amor. 15. Bueno, 15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Entonces Pablo decía en el 8, Tesalonicenses 3:8, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Y Pablo a los efesios le decía, por lo cual también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor. ¿Vio? Su fe era en el Señor. ¿Sí? Su confianza era en el Señor. Su descanso era en el Señor, ¿no? Ellos no se hacían problema, sabiendo que el Señor estaba por ellos, ¿no? Entonces, ellos tenían esa fe, la fe les lleva a descansar, a reposar, a gozarse, ¿no? A no tener tanta preocupación. El Señor está ahí, el Señor se va a hacer cargo. Y entonces dice Pablo, el 15, por lo cual también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, que el Dios del Señor nuestro Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación para su conocimiento, ¿vio? Amén. Para el conocimiento de Él, por supuesto. Es muy importante que nosotros tengamos el conocimiento del Señor, ¿no? Tenemos que entender esto, ¿no? Tenemos que conocer al Señor de una manera literal, a través de nuestra experiencia, a través de nuestra convivencia con el Señor, por medio del Espíritu, ¿vio? Y dice en el 17, que el Dios del Señor nuestro Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación para su conocimiento. Es muy importante, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, ¿no? Para que sepáis cuál sea la esperanza de su vocación, ¿no? Cuál es la esperanza de su vocación y cuál es la riqueza de su gloria, de su herencia en los santos. No voy a desarrollar estos versículos porque estamos leyendo Tesalonicenses, ¿verdad? Pero qué importante es que usted, amén, de conocer a los hermanos, amén, de conocer la iglesia, amén, de conocer las doctrinas, ¿no? Que hay en la iglesia, ¿no? O las enseñanzas, usted tenga un conocimiento del Señor, un conocimiento personal, ¿no? Él se va revelando a nosotros, ¿no? Como el Dios de amor, como el Dios que nos ama, ¿no? Como el Dios que se preocupa por nosotros, como el Dios que tiene interés por nosotros. Él se da a conocer a nosotros,
y nosotros le vamos conociendo, y especialmente a través de las luchas y a través de las pruebas, nos va conociendo que Él es nos da a conocer que Él es nuestro proveedor, ¿no? Que Él provee aún en los momentos difíciles, ¿no? Y bueno, y tenemos conocimiento del Señor. Hay muchos hermanos que no lo conocen al Señor, por eso dependen mucho de muchas cosas. Dependen de familiares, dependen de planes de gobierno, dependen de su trabajo material, dependen del dinero, ¿no? Y está bien depender de todo eso, sí, está bien depender de todo eso, pero primero dependamos del Señor. Dependamos del Señor. Nosotros vivimos, dice, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor, ¿no? Yo sigo confiando en el Señor, a pesar de todo, ¿no? A pesar que mi salud mejoró, por ejemplo, yo sigo confiando en Él. A pesar que me dictaron una enfermedad terminal, yo sigo confiando en mi Señor. A pesar que estoy solo, que todos me abandonaron, yo sigo confiando en el Señor. A pesar que Pablo no está ahora en Tesalónica y que se fue en Atenas, no, yo sigo confiando en el Señor. Porque ya, como le dijeron a aquella mujer en el pozo de Jacob, y la mujer fue al pueblo, a la ciudad, gritando, conozco a un hombre que me ha dicho todo lo que era mi vida. Y después le dijeron, ahora no necesitamos más, porque ahora nosotros conocemos, ¿no? Ahora necesitamos más de tu prédica, ahora ya te conocemos a Jesús. Y desgraciadamente pasan la vida y muchos hermanos, muchas hermanas no conocen al Señor. Conocen la denominación, conocen los estatutos de la iglesia, conocen las reglas, ¿no? Conocen los mandamientos, los estatutos, pero al Señor no lo conocen. Y usted sabe lo importante para uno mismo conocer al Señor, tener conocimiento del Señor. ¿Vio? Y Pablo decía, él, ahora nosotros vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. ¿Vio? No cambiamos del Señor ahora. No hemos cambiado. Nos mantenemos firmes en el Señor. No es que hay otro Señor ahora. No hay otro proveedor. No hay otro sustentador. No hay otro que me pueda sanar, que me pueda liberar de las cadenas que me atan. No, Jesús. El Señor Jesús es el único. Y sigo confiando, y pasan los años y sigo confiando. Y entonces voy teniendo una experiencia de vida con el Señor. Y esa experiencia de vida me va transformando hacia imagen, ¿no? Alabado sea el Señor. No sé si querés decir algo, Mosito. Sí, yo siempre recalco porque cuando pude ver en el libro de Efesios esta oración que Pablo hizo por los efesios y que nos alcanza a nosotros hasta hoy, ¿no? Ahí, como leímos en el libro de Efesios, si bien no estamos tratando el libro de Efesios, pero mi esposo está hablando de que ellos tenían que conocer al Señor, ¿no? Pero podemos decir nosotros, pero nosotros conocemos al Señor hace 20 años, hace 30 años, hace 40 años hemos conocido al Señor. Pero fíjese lo que dice acá en el libro de Efesios, ¿no? Dice, por esta causa, dice Pablo, yo también, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, dice, no ceso de dar gracia por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, dice, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. O sea que estos eran hermanos que tenían al Señor Jesucristo como su Salvador, porque dice, por esta causa, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor, por esa razón
Él oró para que ellos pudieran recibir el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, para que ellos pudieran conocer, como decía mi esposo, al Señor Jesucristo acá, en este vaso de barro, porque más abajo dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado, ¿no? Y acá los tesalonicenses, se ve que ellos sabían, porque el apóstol Pablo le dice en el versículo 7, y por ello, hermanos, dice, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Fíjese, por lo cual, dice, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. ¿Y qué fue lo que ellos experimentaron? Fue ese conocimiento de nuestro Señor Jesucristo reinando en la vida de ellos, que cuando ellos estaban en necesidad espiritual, estaba Él ahí dentro de ellos para consolarlos, para fortalecerlos, la fe que ellos tenían en ese evangelio que Pablo les había predicado, amén. Ellos pudieron experimentar a Jesucristo en su propia vida. No era un conocimiento mental que habían recibido, sino que era una experiencia, a pesar de que eran hermanos nuevos, por decirlo de alguna manera. Dicen que fue una iglesia que en 3 años y medio, ellos pudieron manifestar la vida del Señor a través de sus cuerpos físicos como una iglesia local, amén. Eran nuevos en el Evangelio, pero ellos pudieron dar a conocer a Dios a través de ello. Y Pablo oró por los efesios para que ellos pudieran conocer ese poder de resurrección que obra la vida de su Hijo a través de este vaso de barro. Y nosotros, hermanos, la iglesia del Señor en este tiempo, tenemos que conocer también. Sabemos que hay hermanos que tienen fe en el Señor y que su amor se manifiesta hacia todos los hombres, pero poder manifestar la vida del Señor a través de este vaso de barro, hermanos amados, eso es una obra que Dios tiene que hacer en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Ese Espíritu que resucitó a Jesucristo de entre los muertos. Dios tuvo que usar todo su poder para resucitar a Jesucristo de entre los muertos. Y ese poder es el que Dios quiere usar ahora en nosotros. Pero si nosotros no sabemos de ese poder, no le permitimos a Él hacer su obra en nosotros. Amén, amados hermanos. Amén. Y muchas veces, lastimosamente, conocemos tanto del diablo, ¿no? Tanto de la carne, tanto de este mundo depravado, inmundo, pero tan poco del Señor. Conocemos tan poquito al Señor. Y la voluntad de Dios es darse a conocer. Amén. Y especialmente a sus hijos. Nosotros queremos que nuestros hijos nos conozcan nuestro amor, nuestra ternura, nuestro deseo, nuestro buen deseo para con ellos, que salgan adelante, que tengan un futuro. Y bueno, y nuestros hijos nos conocen por lo que nosotros les manifestamos. Y nosotros tenemos que tener una relación diaria con nuestros hijos. Y ellos saben que pueden contar con nosotros y hasta dónde pueden contar con nosotros. Nos conocen. Y bueno, y así nosotros, dice Pablo, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. No deje de confiar en el Señor. No dejemos de confiar en el Señor. Confiemos en Él a pesar de todo, hermano. A pesar de los temores, a pesar de las dudas, a pesar del sufrimiento, a pesar de la escasez. El Señor es mi sustentador. El Señor es mi sombra, es mi muro y mi antemuro, es mi escudo, mi fortaleza. El Señor Jesucristo. Y entonces Pablo estaba gozoso y cada pastor, nosotros, cuando los hermanos están firmes en el Señor, amén, y nosotros estamos gozosos, sabiendo, amén, que podemos contar con ese hermano. Y en el versículo 9, por lo cual dice, por lo cual, ¿qué hacimientos de gracia podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios?
¿qué podemos nosotros, cómo podremos nosotros agradecer al Señor? ¿No? ¿Cómo podemos nosotros alabar al Señor, ¿no? Habiendo en los hermanos esa dependencia, ¿no? Estamos tan contentos y estamos tan agradecidos al Señor porque ustedes están firmes, porque ustedes están ahí como una columna inamovible en Cristo, ¿no? ¿Qué hacimiento de gracia podemos dar nosotros al Señor? Dice, orando de noche y de día, con gran instancia, como dice, Insistencia. con gran insistencia de noche y de día. Y este versículo lo voy a relacionar con el versículo que está ahí en Efesios capítulo 6, versículo 18. Porque ¿cómo se puede orar de noche y de día? Con gran insistencia. ¿Cómo podemos hacer esto? ¿No? ¿Contaste más? 6:18 de Efesios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Bien, hermano, en el Espíritu dice. Acá Pablo dice, orando de noche y de día, con gran insistencia. Y acá Pablo en Efesios dice, ¿cómo lograr eso? Dice en el 18, amor. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. De noche y de día, con gran insistencia, oramos, ¿no? Oramos por los hermanos, ¿no? Estoy amasando, estoy caminando por la calle, vendiendo los productos, ¿no? Y estoy orando al Señor con gran insistencia. Estoy constantemente orando por la iglesia, por los hermanos, que sus ojos del entendimiento sean abiertos, que los hermanos no dejen al Señor, no dependan, ¿no? de otro que no sea Cristo. Amén. ¿No? A eso, con gran insistencia, dice el apóstol Pablo, ¿no? Nos gozamos a causa de vosotros delante de Dios, orando de noche y de día, con gran insistencia. Eso no quiere decir que no lo hagamos de rodillas también. También vamos, el Espíritu nos lleva, el Espíritu nos conduce, ¿no? Con gran insistencia, que veamos vuestro rostro y que cumplamos lo que falta a vuestra fe, ¿no? Y acá nuevamente Pablo habla sobre la confirmación del Evangelio, que los hermanos tienen que ser confirmados en lo que recibieron, porque el Evangelio que usted recibió tiene que ser confirmado en usted. ¿Por quiénes? Por quienes lo han recibido el Evangelio. ¿Qué Evangelio? El Evangelio de la gracia. Porque debemos decir con mucha tristeza, ¿no? que el Evangelio de la gracia no fue lo que muchos hermanos recibieron, sino que recibieron un Evangelio mezclado, como el Evangelio que tenían allá los hermanos vamos a leer ahí en Hechos de los Apóstoles capítulo 15, ¿no? Es un evangelio mezclado. Y entonces Pablo, ¿no? Él se vio en la necesidad de confirmar a los hermanos en su fe, ¿no? Se vio obligado Pablo a confirmar a los hermanos en el evangelio que ellos habían recibido. Porque no nos olvidemos que en aquel tiempo estaba la iglesia de Jerusalén y que la iglesia de Jerusalén predicaba un evangelio un poco diferente que el de Pablo, ¿no? Era un evangelio diferente. Y entonces Pablo quería confirmar a los gentiles con el verdadero evangelio. ¿Cuál era el verdadero evangelio para los gentiles? El evangelio que había recibido el apóstol Pablo por medio del Cristo resucitado. Porque el evangelio que predicaban los hermanos en Jerusalén era un evangelio mezclado con la ley de Moisés, ¿no? Entonces Pablo se vio en la necesidad de visitar a los hermanos en todo lugar, ¿no? Y confirmar a los hermanos en su fe, ¿no? Y no solamente confirmarlo, sino, como dice ahí en el versículo
en Tesalonicenses capítulo 3, dice, para que cumplamos lo que falta a vuestra fe. No solamente que tenían que ser confirmados en el Evangelio, sino tenían que ser completados en su fe, tenían que ser, tenían que recibir aún mayor gracia para que su fe fuera completa. Para que su fe fuera completa. Entonces vamos a leer para ver este punto, ¿no? Sobre cómo habían dos mensajes en aquel tiempo de la iglesia, ¿no? Hechos 15, dijimos, amor, Hechos 15, versículo, vamos a leer del 7, ¿te parece bien? Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y le dijo: varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y sí, ahora de ahí vamos a ir más arriba, más. Así que el 3. ¿Demos del principio? Bueno, demos el principio. Capítulo 15, versículo 1. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud calló y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Amén. Hasta ahí nomás más. Entonces vemos nosotros ahí la necesidad que Pablo tenía, ¿no?, de poder confirmar o establecer a los hermanos en el Evangelio. Porque muchos de nosotros hemos aprendido un Evangelio diferente al Evangelio de la gracia. No que haya otro. Claro, no es que haya otro Evangelio, dice el apóstol Pablo, ¿no?, sino que hay algunos que os predican, ¿no?, o dicen que hay un Evangelio diferente, pero el Evangelio verdadero es el Evangelio que el apóstol Pablo recibió por medio de nuestro Señor Jesucristo resucitado. Bueno, entonces para Pablo era muy importante que los hermanos fueran confirmados. Y usted tiene que ser confirmado por medio del Evangelio de la gracia, ¿no? Ahora, el Evangelio de la gracia constituye, ¿no?, para la confirmación del Evangelio que usted recibió, constituye apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ellos son lo único que lo pueden confirmar a usted en la fe, en lo que usted creyó. Y ellos son los únicos que pueden, ¿no?, dice, como dice en el 10, el 3:10 de Primera de Tesalonicenses en tu Biblia, para que cumplamos lo que falta a vuestra fe.
Ellos son los únicos que pueden añadir gracia sobre gracia. No, pueden hacer que su fe en el Señor Jesucristo, su dependencia en el Señor Jesucristo aumente. Sí, en el 10, capítulo 3:10 de Tesalonicenses, 3:10. Orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Estos son puntos tan delicados y tan importantes. Veo que un punto es como que nadie lo ve. No se lo tiene en cuenta al punto hoy. Pero sin embargo, en la gramática es algo muy importante, ¿no? Porque finaliza una oración o un relato y empieza con mayúscula. Entonces nosotros tenemos que fijarnos en este punto, en esta mayúscula. ¿Cuál es la mayúscula? La mayúscula es que nosotros tenemos que ser confirmados por medio del Evangelio de la Gracia con respecto al Evangelio que usted recibió, al ministerio que usted recibió. Sí, disculpa. Quería leer acá en el libro de los Hechos capítulo 18, versículo 24, hermanos amados. Usted puede seguir la lectura o la puede anotar y después cuando tiene tiempo lo puede leer, ¿sí? Dice así en el libro de los Hechos, capítulo 18, versículo 24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en la palabra, en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Qué maravilloso, ¿no? Qué docilidad, qué hermoso cuando los hermanos son dóciles a la palabra del Señor. Fíjese que este hombre, Apolos, era un hombre que conocía la Escritura. Dice que era fervoroso en las Escrituras. ¿Cuántos hermanos conocemos así? Pero que no tienen el conocimiento pleno del Cristo resucitado. ¿Vio? Que predican con mucho amor y entregan su vida para predicar el Evangelio, pero están haciéndolo de una manera que no es perfecta, podríamos decir, como lo hacía Apolos. Pero dice que cuando Priscila y Aquila, que habían sido instruidos por el apóstol Pablo, lo escucharon, dice que dijeron, uy, este hermano es un hermano que ama al Señor, pero está hablando incorrectamente la palabra del Señor. Entonces ellos lo apartaron, ¿vio? Lo sacaron aparte. Y este hermano fue dócil y permitió ser aconsejado, como decía ahí la palabra, ¿no? Ser perfeccionado, confirmado en lo que él estaba predicando. Y dice que ellos les pusieron más correctamente la palabra del Señor. Y después que él recibió la iluminación del Cristo resucitado a través del consejo, de la corrección que Priscila y Aquila le hicieron, dice que fue de gran bendición para los hermanos que habían creído, porque con gran vehemencia, dice, refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Qué hermoso que es dejarse corregir por la palabra del Señor, hermana. Yo tenía 9 años en el Evangelio y mi esposo 18 años en el Evangelio cuando vino un hermano
que conocía perfectamente las Escrituras y nos perfeccionó. Nos dijo, hermanos amados, mire lo que dice la palabra del Señor, fíjese lo que dice acá. Dice, nosotros somos salvos por gracia. Fíjese lo que dice la palabra del Señor, Jesucristo nos justificó. Él es nuestra justicia. Ahora podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Y nosotros al principio nos opusimos, pero escuchamos, oramos al Señor. Y el Señor nos corrigió por medio de su palabra a través de este hermano que como Priscila y Aquila corrigieron a Apolo, así este hermano nos corrigió a nosotros. Y a través de ese perfeccionamiento, a través de esa corrección, ahora nosotros predicamos el Evangelio, el único Evangelio, el Evangelio de Dios, el Evangelio que trata acerca de nuestro Señor Jesucristo, y aquellos que lo reciben, hermanos, reciben gran bendición por medio de este Evangelio. Qué hermoso que es esto, hermano. Lea este pasaje, Hechos, capítulo 18, versículo 24, cuando Apolos predica en Éfeso, hermanos amados. Amén, amén, gloria a Dios. Y fíjese, hermano, los hermanos que son fervorosos, ¿no? Porque hay hermanos fervorosos. Gloria a Dios y aleluya, pero no, están equivocados en cuanto a la apreciación del Evangelio, ¿no? Y tiene que ser confirmado. No importa si es un evangelista, no importa si es un hermano que alaba al Señor, un pastor, un anciano, no importa. Tiene que ser confirmado por medio del Evangelio de la gracia. Eso para la vida del apóstol Pablo era muy importante. Pero no solamente que la gracia lo confirma, sino que la gracia completa, aumenta, ¿no? Su dependencia del Señor. ¿Vio? Porque la gracia nunca nos va a llevar a nosotros a depender de nosotros mismos, sino a depender del Señor. Por eso Pablo estaba gozoso por estos hermanos, que ellos aprendieron a depender del Señor. A pesar de que Él no estaba allí, ellos vencieron el agitar de la ley y la falsedad por medio de esa dependencia que ellos tenían hacia el Señor. Amén. Seguramente que había muchos hermanos legalistas, judíos, que querían introducir la ley ahí, pero ellos se mantuvieron firmes en lo que Pablo les había enseñado. Amén. Ahora, Apolo no dejó de ser un hermano fervoroso. No, él siguió con ese fervor, pero con más exactitud, con más revelación, con mayor entendimiento. Correctamente. Claro, y muchos judíos fueron ganados. Mire que para ganar a un judío no es fácil. Es como hoy día para ganar un legalista, para esta gracia, es más difícil que ganar a un pecador. Vio que ganar un pecador para Cristo no es fácil tampoco, pero ganar a un legalista para este mensaje no es fácil, pero se lo puede hacer. Entonces, sigamos leyendo un poquito. Entonces, versículo 3, capítulo 3, versículo 11 de Tesalonicenses. Más el mismo Dios y Padre, sigámosle. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Ahora fíjese usted, hermano, estamos por entrar en un tema hermoso, precioso, que nosotros vamos a tratar de exprimirlo lo más posible, porque es muy rico este tema. Amén. Pero vamos a terminar este capítulo. Amén. Dice más, el mismo Dios y Padre nuestro y del Señor nuestro Jesucristo. Yo, Jesucristo tiene un Padre, quiere decir que Él es Hijo. Encamine nuestro viaje a vosotros. La dependencia que ellos tenían de Dios, ¿no? Ellos no es que me voy, no. Ellos dependían del Señor para ir. ¿No? Ellos oraban al Señor, ellos creían, pero creían que Dios podía guiarles en un viaje hacia ellos y verlos a ellos
y gozarse con ellos. Y dice, encamine nuestro viaje a vosotros y a vosotros multiplique el Señor. Yo quiero que el Señor les multiplique, decía Pablo, y a vosotros multiplique el Señor y os haga abundar en muchas posesiones materiales. No dice eso. No dice eso. Y que haga multiplicar en muchas, en mucho conocimiento, en mucha sabiduría. No dice eso. Dice, y haga abundar el amor, ¿no? Entre vosotros. ¿Vio? Hasta eso tenemos que depender del Señor. Que el Señor haga abundar su amor en nosotros para los unos para con los otros. ¿Vio? ¿Por qué es esto? La preocupación del apóstol Pablo y la preocupación de cada pastor que los hermanos se amen. Porque el amor es el sostén de todo. El amor es lo que sostiene el matrimonio. El amor es lo que sostiene a los hijos al lado de los padres y los hijos son obedientes. El amor es lo que sostiene todo. Dios es amor, Dios sostiene todo. Pero acá hay un amor que nos puede sostener todo en el cuerpo de Cristo. Nosotros somos sostenidos en el cuerpo de Cristo por el amor. ¿Por qué? Porque no necesitamos solamente el sustento, o no necesitamos solamente la comunión para poder convivir, sino que necesitamos el amor. El amor tiene que abundar en nosotros. Y ese amor abunda en nosotros cuando Dios abunda en nosotros. Entonces, haga abundar en vosotros para con todos, como también de nosotros para con vosotros. Yo como lo llamaba el apóstol Pablo a ellos, ¿no? ¿Cuántos pastores se quejan de sus almas, de los hermanos que tienen en la iglesia? ¿Cuánto hablan mal de los hermanos y los juzgan y no tienen paciencia? Sino que lo juzgan, lo critican, lo condenan, lo disciplinan. Bueno, a los hermanos, a quienes tendrían que amar, porque cuando uno ama, soporta. Cuando uno ama, espera. Cuando uno ama, tiene esa esperanza de que la persona va a ser transformada por el poder de Dios, ¿no? El amor es lo que rige todo. Por eso era muy importante para Pablo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo haga abundar el amor para con unos y para con todos, y para con otros y para con todos, dice. Y en el 13 dice, para que sean confirmados vuestros corazones en santidad. ¿Yo? ¿Cómo es confirmado el corazón en nosotros? ¿Cómo es confirmado el corazón en nosotros? Por medio de la santidad. ¿Cómo es confirmada la santidad en nosotros? Por medio del amor, ¿no? Para que sean confirmados vuestros corazones en santidad e irreprensibles delante de Dios. Quiere decir que ¿cuándo somos irreprensibles delante de Dios? Cuando nos amamos. Cuando el amor prevalece sobre todas las cosas, ¿no? Como dice ahí en Primera de Corintios, ¿no? Dice que el amor nunca deja de ser, ¿no? Porque las profecías se acabarán y se acabará la ciencia, las lenguas. ¿Y qué más? Vamos a leerlo. Pero el amor va a permanecer. El amor que es Cristo en nosotros. Por eso cuando nosotros decimos que dependemos del Señor Jesucristo, ¿no? Dependemos del amor que Él nos derramó a nosotros. Sí. ¿Dónde era? 13 en el último. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. No es ahí, ¿no? Sí. Sí, amor. Pero el mayor de esto es el amor, dice. Claro, pero ahora... Pero pasarán las lenguas, eso no recuerdo dónde está. Pero ahora permanecen... Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y el amor nunca deja de ser. Ahí en el mismo capítulo. El amor nunca deja de ser. Terminarán las lenguas, se terminarán las profecías. Acá está. La ciencia. Sí, amor. Dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces Aleluya. Lo que es en parte se acabará.
Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Aleluya. Gloria a Dios. Amén, porque la fe, cuando veamos lo que ahora vemos por fe, lo veamos cara a cara, ya la fe dejará de ser. La esperanza es de verlo a Él, amén, de que Él venga por nosotros, esa es nuestra esperanza. Y cuando lo veamos ya, cuando ya lo recibamos, la esperanza se va a acabar, pero el amor va a permanecer para siempre, amén. Amén. Porque el amor es Él. Y fíjese que la iglesia de Éfeso, en Apocalipsis, ellos abundaban en muchas cosas, Sí. pero habían dejado su primer amor. Amén. Fíjese, entre ellos, porque dejar a Cristo, no dejar el primer amor, dejar a Cristo, es tener una mala relación en la iglesia. Nosotros tenemos, cuando predomina el amor en medio de nosotros, entonces tenemos una buena comunión entre nosotros. Amén. ¿No? Hay respeto, ¿no? Hay consideración, hay misericordia. Entonces, Pablo, la preocupación del apóstol Pablo y la preocupación de nuestro Señor Jesucristo a través del apóstol Pablo es que nosotros abundemos en amor, ¿no? Más que en otras cosas, más que en otras cosas. No digo que no tenemos que tener otras cosas, otros caracteres del Espíritu, pero el amor es sobre todo. El amor regula nuestra vida, tiene que ser el amor. ¿Vio? Y eso solamente lo podemos alcanzar, ¿no? Y mantener viviendo en el Espíritu y andando en el Espíritu. Entonces, para que sean confirmados vuestros corazones en santidad e irreprensible delante de Dios, nuestro Padre, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Con todos sus santos. Fíjese, si nos llega a sorprender la venida del Señor y nosotros estamos careciendo de amor, pero abundamos en muchas otras cosas, ¿podremos irnos con Él? ¿Podremos irnos con Él? Abundamos en muchas otras cosas, en conocimiento, en sabiduría, en trabajos, ¿no? En celos, ¿no? Abundamos en muchas otras, pero carece el amor. Entonces, ¿podremos irnos con Él? Pero acá dice, parece que no podremos irnos con Él, porque dice, delante de Dios nuestro Padre, para la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Con todos sus santos. Aleluya. Este va a ser un tema, espero que el Señor nos acompañe, ¿no? De todo corazón deseo y anhelo que el Señor nos acompañe para tratar esto de la venida del Señor, porque es un tema muy rico. Amén. Y muy hermoso, hermano. Amor. Amén. Amén, amados hermanos. Gracias le damos al Señor por su palabra. Amén. Que podamos ser dóciles, así como lo fue Apolos, hermanos amados. Nada, decía una hermana ayer, ¿no? Fulano de tal no se llevó el salón de reuniones. Fulano de tal tampoco se lo llevó. Y fulano de tal tampoco se lo va a llevar. ¿Y cuán real es eso, hermanos amados? Nada vamos a llevar de esta tierra. Solamente lo que se haya producido a través de este vaso de barro por el poder de resurrección que nos fue dado, hermanos amados. Dios necesitó todo su poder para poder resucitar a su Hijo Jesucristo de entre los muertos. Y ese poder se nos fue dado a nosotros. ¿Para qué? Para que Dios pueda manifestar a través de este vaso de barro su vida, la vida de su Hijo Jesucristo. Amén. Y nosotros tenemos que saber eso, hermano. Como decía mi esposo y como pasó con la iglesia de Éfeso, si nosotros lográramos ganar, por decirlo de alguna manera, todas las almas del mundo entero, pero no hubo una transformación de vida en nosotros por medio de la santificación de nuestra alma, hermanos amados, de nada nos va a servir, hermano amado. Por eso, ¿cuál es nuestra preocupación? Apolo fue fervoroso y no dejó de predicar el evangelio, pero lo hizo más correctamente. ¿Por qué? Porque permitió
que aquellos que habían sido instruidos por el Evangelio de Dios, por el Evangelio de la gracia, por el Evangelio que Dios le había dado al apóstol Pablo, permitió que ser corregido por ello, y él, el trabajo que Dios le había encomendado, lo hizo más correctamente y sin dejar el fervor que él tenía. Amén, amados hermanos, y que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros, que permitamos que la palabra de Dios nos corrija, nos perfeccione, nos instruya, para que nosotros podamos hacer el trabajo correctamente. Amén, amados hermanos, que el Señor bendiga a nuestro hermano Norman. Nos dice que hace muchísimo frío allá en Patagonia. Así que si acá hace frío, me imagino allá, hermanos amados. Pero seguramente están bien preparados para poder soportar ese frío. Amén. Saludamos a nuestro hermano Reinaldo, a nuestra hermana Ana de Mar del Plata. Que el Señor los bendiga grandemente, hermanos amados, que Él pueda confirmar el ministerio que usted tiene y pueda ser usted como Apolos un instrumento en las manos de Dios. Y el hermano Gustavo también, Hiperaguirre, nos mandó ese pasaje que Pablo dice, ¿no? Que él su propia justicia Él la desechó para ser hallado en Cristo. Amén. Gracias le damos al Señor a todos los hermanos. Oramos por un niño que está siendo atribulado por alguna cosa que lo tiene ahí cautivo. Que el Señor pueda obrar liberación completa en la vida de este niño. Y también oramos por una joven. Pido oración a todos los hermanos que está en el Hospital Paroicien, una hermana de otra congregación, está pasando una situación difícil, todavía no la hemos ido a ver, pero hay otros hermanos que se están ocupando de ella. Pido oración por esta joven, hermanos amados, que el Señor pueda obtener victoria sobre la vida de esta joven. Pido oración por este niño, por esta joven, amén. Que el Señor pueda bendecir a todos los hermanos. Agradecemos a todos los hermanos que han estado escuchando este programa, y que el Señor pueda despertar el espíritu de cada uno de nosotros, hermanos. La venida del Señor está cerca, hermanos amados. No hay tiempo que perder. Amén. El tiempo es para prepararse para la venida del Señor. Amén, amén, amados hermanos. A Dios. Amén. Amén. El Señor bendiga también a Nino, a Karina, a nuestro hermano Guillermo Gardela, a la hermana Silvia, que el Señor bendiga sus vidas, al hermano, también al hermano Jorge Gamarra en Misiones, a la hermana Nilda, a toda la familia Gamarra que está en Misiones y acá en Buenos Aires también. El Señor le bendiga grandemente. Al hermano Néstor Díaz, que el Señor le bendiga. Padre, te damos las gracias por esta hora de programa. Te pedimos tu Señor. bendición, Gracias, Señor, sobre cada uno de los hermanos que Señor. ha oído, y la sanidad de los hermanos que necesitan Señor, lo declaramos sanidad, libre Señor. a este niño, oh Padre, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de pedimos, Jesucristo, Padre. tu Hijo amado, Señor. Amén. El Señor le bendiga, hermanos. Amén.